Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de la wiki. Un concepto de la wiki es, una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o páginas wiki tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una página wiki en algún sitio wiki entre dobles corchetes, esta palabra convierte en un enlace web a la página correspondiente. En la historia de los wikis, se dice que el origen de los wikis está en la comunidad de patrones de diseño, cuyos integrantes los utilizaron para escribir patrones de programación. El primer wiki web fue creado por Walt Cunningham, quien inventó y dio nombre al concepto de wiki y produjo la primera implementación de un servidor wiki para repositorio de patrones de Portland en 1995. En palabras del propio Cunningham, un wiki es la base de datos en línea más simple que pueda funcionar de simples online databases that could possibly work. Wiki de Ward aún es uno de los sitios web wiki más populares. Bueno, ahora las ventajas. La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma inmediata, dando una gran libertad al usuario y por medio de una interfase muy simple. Esto hace que más gente participe en su modificación, a diferencia de los sistemas tradicionales donde resulta más difícil que los usuarios del sitio cuya distribución lo han mejorado. Dada la gran rapidez con la que se actualizan los contenidos, la palabra wiki adopta a todo su sentido el documento de hipertexto resultante, denominado también wiki o wiki web. Lo produce típicamente una comunidad de usuarios. Muchos de estos lugares son inmediatamente identificables por su particular uso de palabras en mayúsculas o textos capitalizados, uso que consiste en poner en mayúsculas las iniciales de las palabras de una frase y eliminar los espacios entre ellas, como por ejemplo en "este es un ejemplo". Esto convierte automáticamente a la frase en un enlace. Bueno, en el wiki tenemos algunos inconvenientes. El más importante se describe como la posibilidad de traducir adendos y modificaciones carentes de autenticidad y rigor. Cualquier persona podrá intervenir sin que su información o comentarios estén suficientemente contrastados. Debido a ello, se toman las medidas más adecuadas al alcance de los mecánicos editoriales como objeto de optimizar la facilidad de las informaciones introducidas. Ahora veamos las características de un wiki. Según el creador, una wiki es la base de datos en línea más simple que puede funcionar. Se trata de un tipo de página web que brinda la posibilidad de que multitud de usuarios puedan editar sus contenidos a través de la navegación web, con ciertas restricciones mínimas. De esta forma permite que múltiples autores puedan crear, modificar o eliminar los contenidos. Se puede identificar a cada usuario que realiza un cambio y recupera los contenidos modificados, volviendo a un estado anterior. Estas características facilitan el trabajo en colaboración, así como la coordinación de acciones e intercambio de información, sin necesidad de estar presente físicamente ni conectados de forma simultánea. El ejemplo más conocido y de mayor tamaño de este tipo de páginas web es la enciclopedia colaborativa de Wikipedia. A favor es una fuente de información y bibliográfica de construcción colectiva, problemas, la validad, soluciones, recomendaciones. Es recomendable trabajar criterios sobre el empleo de fuentes de información confiables y formas de validar los contenidos. Páginas y edición. En un wiki tradicional existen 3 representaciones por cada página. La primera, el código fuente, que pueden editar los usuarios en el formato almacenando localmente el servidor. Normalmente es texto plano, solo es viable para el usuario cuando lo muestra en operaciones. Editar.
una plantilla que define la disposición y elementos comunes de todas las páginas. El código HTML, puesto en tiempo real por el servidor a partir del código fuente. Cada vez que la página se solicita el código fuente, es potenciado mediante un lenguaje de marcado simplificado para hacer varias convenciones visuales y estructurales. Por ejemplo, el uso del asterisco al empezar una línea de texto significa que se generará una lista desordenada de elementos. El estilo y la sintaxis puede variar en función de la implementación, algunas de las cuales también permiten etiquetas HTML. Estándar. Durante años el estándar de facto fue la sintaxis de WikiWeb original. Actualmente las instrucciones de formato son diferentes dependiendo del motor del wiki. Los wikis simples permiten solo formateo de textos básicos, mientras que otros más complejos tienen soporte para cuadros, imágenes, fórmulas e incluso otros elementos más interactivos, tales como encuestas y juegos. Debido a la dificultad de usar varias sintaxis, se están haciendo esfuerzos para definir un estándar de marcado. Camel Case. Originalmente, gran parte de wikis usaban camel case como patrón de vínculos, poniendo frases sin espacios y poniendo la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Por ejemplo, la palabra camel case. Este método es muy fácil, pero hace que los links se escriban de una manera que se desvía de las escrituras estándar. Los wikis basados en camel case se distinguen instantáneamente por los links con nombres como tabla de contenidos, preguntas frecuentes. Por consiguiente, comenzaron a desarrollarse otras soluciones. Vincular y crear páginas. Los wikis son un auténtico medio hipertexto con estructuras de navegación no lineal. Cada página contiene un gran número de vínculos a otras páginas. En grandes wikis existen las páginas de navegación jerárquica, normalmente como consecuencia del proceso de creación original, pero no es necesario usarlas. Los vínculos se usan con una sintaxis específica, el patrón de vínculos. Vínculos libres. Los vínculos libres usados por primera vez por Clicky usan un formato tipo vínculo, por ejemplo, tabla de contenidos, preguntas frecuentes. Otros motores de wiki usan distintos signos de puntuación. Interwiki. Interwiki permite vínculos entre distintas comunidades wiki. Las nuevas páginas se crean simplemente creando un vínculo apropiado. Si el vínculo no existe, se acostumbra a destacar como vínculo roto. Siguiendo el vínculo se abre una página de edición que permite al usuario introducir el texto para nueva página wiki. Este mecanismo asegura que casi no se generan páginas huérfanas, es decir, páginas que no tienen ningún vínculo apuntado a ellas. Además, se mantienen un nivel alto de conectividad. Búsqueda. La mayoría de wikis permiten al menos una búsqueda por títulos, a veces incluso una búsqueda por texto completo. La escalabilidad de la búsqueda depende totalmente del hecho de que el motor de wiki disponga de una base de datos o no. Es necesario el acceso a una base de datos exacta para hacer búsquedas rápidas en wikis grandes. En Wikipedia, el botón ir permite a los lectores ir directamente a una página que concuerde con los criterios de búsqueda. El motor de MetaWiki se creó para habilitar búsquedas en múltiples wikis. Ahora veamos qué es el vandalismo. El vandalismo en wikis consiste en realizar ediciones generalmente hechas por desconocidos o gente mal intencionada, que borran contenidos importantes, introducen errores, agregan contenidos inapropiados u ofensivos, por ejemplo, insultos, o simplemente incumplen flagrantemente las normas de wiki. También son frecuentes los intentos de spam, por ejemplo, la introducción de enlaces en un wiki con el fin de subir en los buscadores de internet, los intentos de publicarse o hacer preselectismo de
su ideología, religión u otros a través de wikis. Ingresar material que viola derechos de autor. Algunas soluciones que se utilizan para luchar contra el vandalismo son: revertir rápidamente sus cambios para que se desaminen, bloquearlos temporalmente por su nombre de usuario o dirección, que no puedan seguir editando estas soluciones que se van dificultando para las dinámicas, y el uso de proxies abiertos que al ser bloqueados pueden afectar también a personas inocentes. Si se produce siempre en una misma página, la protección de esa página no permite que editen páginas usuarios que no estén registrados en wiki. En casos extremos, generalmente ataques por medio de herramientas automáticas, bloquear la base de datos del wiki sin permitir ningún tipo de edición. Software. Existen varios programas, generalmente scripts de servicios en Perl y PHP, que implementan un wiki. Con frecuencia suelen utilizarse una base de datos como MySQL. Suelen distinguirse por destino, para uso personal, para entretanks, para la web, etc. Funcionalidad. Pueden o no mantener historiales, tener opciones de seguridad, permitir subir archivos, tener editores visuales, etc. Algunos de los más utilizados son UseModWiki, el más antiguo, escrito en Perl; MediaWiki, utilizado en todos los proyectos de Wikimedia, basado en PHP; y MySQL Wiki PHP, basado en UseMod, escrito en PHP. Puede utilizarse distintas bases de datos. TikiWiki CMS, completo en un wiki muy desarrollado usando PHP y MySQL. DokuWiki, un wiki completo escrito en PHP sin necesidad de bases de descripción, solo ficheros de texto. WikaWiki, basado en WikaWiki, un wiki muy ligero, usa PHP y MySQL. MyMoid, modular, escrito en Python. OpenWiki, wiki programado en ASP. Wiki es wiki programado en SQL. Ya para finalizar, veamos las utilidades de un wiki. Pueden realizarse búsquedas en varios wikis a la vez, incluso en esta web y en la de Word, utilizando un MetaWiki. El wiki es una práctica innovadora para que ha expandido su uso, por ejemplo, a las empresas, las cuales utilizan este medio para que el conocimiento adquirido por los trabajadores pueda ser compartido y complementado por todos. Se utiliza como una herramienta que favorece la innovación.